Amigos y amigas, y continuamos con más temas y ahora le vamos a dar el paso a nuestro compañero Rolando Goyes, quien dialoga con el abogado Ciro Guzmán, esto desde el Colegio de Abogados de Pichincha aquí en la capital ecuatoriana, para contarnos un poco más y aclarar este escenario de la despenalización de la eutanasia y si esta resolución de la Corte Constitucional en este caso es de cumplimiento inmediato. Así que vamos con Rolando para escuchar este informe. Rolando, el paso es contigo, Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, nuevamente les saludamos desde el centro norte de la capital para comentarles lo que es el pronunciamiento desde el Colegio de Abogados, una vez que el día de ayer se conoció que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en nuestro país. Esto estaba tipificado dentro del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué piensan los abogados del país? ¿Es de inmediato cumplimiento esta decisión tomada por la Corte Constitucional? Eso le consultamos a Ciro Guzmán, quien es secretario de la Federación de Abogados del país. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Esta resolución de la Corte es de inmediato cumplimiento y Paola Roldán podría acceder en un momento a este derecho? Indudablemente, yo pienso que sí, porque en el caso de ella para comparecer justificó todos los elementos que han dado lugar no solo a que le den la razón a ella, sino que ha dado lugar a una sentencia histórica, es decir, de que a partir de su demanda, ahora todos los seres humanos que habitamos en el Ecuador y que de pronto podamos encontrarnos en una situación de esa naturaleza, tengamos derecho a la práctica de la eutanasia. Obviamente, como está declarándose la constitucionalidad condicionada de un artículo del Código Penal, ¿qué hace la Corte? La Corte dice, a ver, es obvio, hay que instruir al defensor del pueblo para que en un plazo perentorio, creo que es de 6 meses si no me equivoco, ya la Defensoría del Pueblo remita un proyecto de ley a la Asamblea. Le da a la Asamblea el plazo de 1 año para que una vez con el recibido el proyecto de ley lo tramite, ¿ya? Como es obvio, le da también al Colegio de Médicos, declara la inconstitucionalidad de uno de los artículos del Código de los Médicos, lógico. Es decir, porque lo que está haciendo la Corte es buscar que todas las normas, tanto principales, ya, jerárquicamente superiores, como la ley, como el Código Orgánico, que es un código orgánico, ¿ya? Como también los reglamentos que tuvieran relación con esto, se adecúen a esta resolución que acaba de tomar la Corte Constitucional, a esta sentencia que acaba de dictar. Entonces, eso es natural, pero eso no significa que se detiene la aplicación de esta norma. Es lo que estaba mencionado precisamente del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que esto debería analizarlo la Asamblea y para eso tendría a partir de la notificación 12 meses como se estipula, tomando en cuenta que dentro de este artículo se mencionaba que, por ejemplo, en el caso que un doctor asista a una persona en su derecho de terminar con su vida, podría ser enjuiciado y estaba procesado por desde 10 a 13 años. Así es decir, tiene que hacerse obligatoriamente una reforma al tipo penal, ¿ya? Para que haya excepción. Es decir, no puede en este caso un médico ser sancionado por haber llevado adelante un procedimiento de eutanasia. Entonces, obvio que esto que la Corte ha resuelto, que es en el ámbito constitucional, tiene que ser trasladado al ámbito legal, en este caso a la norma que regula el ejercicio penal, que es el Código Orgánico Integral Penal. Pero mientras tanto, doctor, también para clarificar, ¿qué pasa con los profesionales de la salud en este caso, que alguna persona quiere precisamente acceder a esta muerte asistida? ¿Tendrían algún proceso? Porque también se estipula que deberían ellos justificar que esta persona así lo amerita. Evidentemente, la propia Corte ha señalado cuáles son los elementos con los que tiene que justificarse un estado diríamos, de necesidad de la práctica de la eutanasia. Entonces, con esos elementos es que el médico puede practicar esto. No es que el médico aquí, bueno, yo voy y le digo al médico, vea, practíqueme la eutanasia porque yo deseo hacerlo, ya, y punto. No. Tienen que cumplirse una serie de parámetros. Y eso sí está obligado el médico a respetarlo desde ahora. Claro, porque es de inmediata aplicación, pero cumpliendo estos parámetros.
Ahora, esto, como usted mencionaba, abre una gran posibilidad para el Ecuador, sobre todo las personas que están en una etapa terminal, con enfermedades catastróficas. Es decir, claro, con enfermedades incurables que causen un sufrimiento irreversible a la persona. Es decir, hay una serie de hechos que se convierten en justificativos, diríamos, desde el punto de vista de la calidad de vida, ¿ya? O sea, humanamente yo ya no puedo seguir viviendo con estas condiciones, porque entonces eso ya no tiene, ya no es una calidad de vida que pueda ser aceptable por un ser humano. Entonces, a eso es que se orienta esta medida. Y evidentemente es correcto, es correcto. ¿Por qué acudir precisamente en este caso, Paola Roldán acudió a la Corte Constitucional? Porque ella acude a la Corte Constitucional, yo entiendo, para ella demanda la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque todos los ecuatorianos tenemos derecho a una vida digna. ¿Ya? La vida que ella tenía, que está garantizada en la Constitución, ya no era digna, ya no es digna. Ya no es ya es una vida saludable, humana, o sea, que le garantice esas características. Y entonces ya dice, no, yo demando la inconstitucionalidad de este artículo porque este artículo del COIP sanciona, ¿no es cierto?, a los médicos en estas condiciones. Entonces yo pido que se declare la inconstitucionalidad para que me puedan practicar esto. Claro, porque de otra manera, pues los médicos no pueden hacer eso. Ahora también esto tendrán que tener conocimiento, por ejemplo, el Colegio de Abogados, ya que es una normativa que, como lo mencioné, es de cumplimiento inmediato. Así es, bueno, en el caso de los abogados tendríamos que intervenir en caso de que algún médico fuera enjuiciado ya por practicarle la eutanasia y entonces resulta que él requiere de una defensa técnica, entonces obviamente ahí los abogados tenemos que participar. Pero yo creo que más bien las disposiciones de la Corte están orientadas a que todo quede, diríamos, sobre rieles. A ver, tenemos ya la sentencia nuestra que declara la constitucionalidad condicionada del artículo 144. Necesitamos que esto que nosotros hemos hecho quede consignado en la norma legal, entonces pedimos que la Asamblea modifique el COIP, ¿ya? Para eso necesitamos que haya un proyecto de ley, entonces pedimos que la Defensoría del Pueblo envíe ese proyecto de ley como garante de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo tiene como misión fundamental la garantía de los derechos humanos, ¿ya? Y luego de manera directa declaran ya la inconstitucionalidad de tal o cual artículo del Código Médico, etcétera. Es decir, ya lo que hace el colegio es subsanar la Corte es subsanar todos estos elementos. Una precisión nada más. Para esto, la Defensoría tendría que esperar el informe previo del Ministerio de Salud Pública o a la par ya se podría ir elaborando. No, son independientes. Al ministerio lo que le dispone la Corte es que elabore un reglamento para la aplicación de eso. Es decir, porque es de aplicación inmediata. O sea, no es que vamos a esperar la ley para recién ahí ver si aplicamos o no aplicamos esto. No. Lo que dice es, señores, esto se aplica, ¿no? Y ustedes que les corresponde hacer esto, háganme tal cosa. Ya, a la Asamblea, pues refórmenme el artículo tal. A la Defensoría, envíeme el proyecto de ley para que la Asamblea lo pueda hacer inmediatamente. Al Colegio Médico, digamos, al Ministerio de Salud, expidan, por favor, inmediatamente el reglamento, contemplando los parámetros que señala la Corte Constitucional. Y al Colegio Médico, ya retiren, que declara la inconstitucional de tal artículo, porque ya es incompatible con esta decisión de la Corte. Es decir, la Corte está ya ejecutando su sentencia. Queremos agradecer al doctor Ciro Guzmán, secretario de la Federación de Abogados del país, con quien hemos dialogado sobre esta despenalización de la eutanasia que la dio a conocer ayer precisamente la Corte Constitucional. Esta sentencia es de cumplimiento inmediato y a la par se podría también ir elaborando los procedimientos, los manuales y también que la Asamblea Nacional tenga conocimiento para debatir y analizar lo que sería el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Con esto regresamos, Elba, tú tienes más. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por tus aportes diarios.